Muy buenos días, hermanos y hermanas. El día de hoy quiero hablar con ustedes de un evento que ocurrió cuando Jesús mandó a sus discípulos solos en un bote en el mar de Galilea, después de haber hecho el milagro de alimentación de los 5,000. Y esta imagen que tú ves aquí atrás es precisamente del mar de Galilea. Como ves, se ve agradable, ¿no? Suena como unas bonitas vacaciones, ¿verdad? Suena este lugar, andar en paseo en lancha, suena como muy agradable. No fue tan agradable para los discípulos y te vamos a ver qué fue lo que sucedió en este lugar. Tal vez tú te has preguntado, ¿cuál es el siguiente paso? Ya aceptaste a Jesús, ya empiezas a conocer de su amor, pero llega un momento en que algunas personas se sienten estancadas, como que no pasa nada más. Sí hay más cosas que Dios tiene para ti, pero no sabes cómo alcanzarlas, cómo llegar hasta el siguiente nivel. Y yo me pregunto cuántos realmente les gustaría seguir creciendo en el conocimiento del Señor, pero muchos se sienten estancados. Yo he platicado con muchas personas que se sienten que su vida no pasa de un cierto nivel y ahí se quedan. Mire, la verdad es que eh, no, a veces no hay, simplemente no encontramos las oportunidades para utilizar los ministerios, los dones, los talentos que Dios nos ha dado. Por eso cuando Jesús habla de la parábola de los talentos, habla de que tú eres el que te debes de mover, ¿verdad? Buscar, invertir, hacer crecer lo que Dios ha puesto en ti. Es fácil escondernos y culpar al pastor, culpar a la iglesia, culpar a mi ciudad, culpar a mi país. Pero la verdad es que yo veo que los que fueron fieles encontraron la manera. Así que pídele a Dios que te ayude cómo cumplir con esas metas que Él tiene para ti. Y vamos a hablar un poco más acerca de esto en el pasaje de Mateo 14, del 22 al 34. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, despedido de la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tener ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Muchos, yo sé que muchos critican a Pedro, por la falta de fe, pero la verdad es que no se te olvide que sí dio varios pasos sobre el agua. ¿Y cuántas personas conoces que han caminado sobre el agua? Mira, hay 5 cosas que es importante recordar en nuestra relación con Dios. Número 1, Dios tiene un plan para tu vida. Esto lo podemos ver en ese mismo pasaje, en el versículo 22. Dice, enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces vemos que si hay un plan, y si mira, si tú ves este paisaje aquí atrás, pues sí se antoja, ¿no? O sea, tomar una lanchita y te veo de otro lado, va Jesús, allá te vemos. Eran pescadores, muchos de ellos. Este, yo pienso que añoraban, ¿verdad? El mar. No sé si a ti te gusta el mar, a mí me fascina, a mi familia también. No andar en la tormenta en barcos, no, eso no. Pero así como se ve aquí, la verdad es que sí se antoja un paseo en lancha. ¿Cuánto cobran por un tour? Bueno, no les cobraron por el tour. Sí había un plan. Jesús les pidió que entraran a la multitud y él sabía que entraran al bote y que lo vieran del otro lado. Y mientras él despedía a la multitud, Jesús estaba ocupado.
no los quiso aburrir, pero tenía un plan para ellos. ¿Cuántas veces no consideras que las cosas están pasando y pareciera que Jesús está en otro lado? Sí, Señor, es que mira mi situación económica, mira mi salud, mira mi familia, y tú despidiendo las multitudes, ¿verdad? Mientras yo estoy aquí remando, y luego no era de vela, era de remo. O sea, no sé si tú has remado. Yo sí he tenido oportunidad de remar en un kayak. eh, Como más o menos han de haber sido como unos 4 kilómetros lo que remé. Hace muchos años, tenía yo mis 27, 28 años cuando lo hice. Y es cansado, o sea, yo remé 4 kilómetros y la verdad es que es muy agotador. Y luego la posición en la que vas en el kayak, ¿no? Que no te puedes ir ni bien sentado ni te puedes parar. Este, pero bueno, es agotador. Pero esos eran hombres de mar, muchos de ellos eran pescadores. Entonces, el decir porque iban a remar no sonaba como mayor problema, ¿no? Pero la verdad es que ellos, si vemos el precedente de qué es lo que está pasando aquí, acaban de ver un milagro, acaban de sufrir la presión de que Jesús les dijo que los alimentaran a la multitud, dijo, no los quiero, le decían, Jesús, ya regrésalos, ya es tarde, está bien que están enseñando, están aprendiendo de ti, qué bueno que son seguidores, pero ya regrésalos a sus casas, porque pues aquí no hay donde coman, ¿sí? Y pues dónde van a comer, ¿no? Y luego son 5,000, no sé si alguna vez has hecho una fiesta, pero una fiesta para unas 20, 30 personas, ¿cuánto te gastas? Imagínate, una comidita para 5,000, y eso solamente era contando a los varones, porque en ese tiempo las cuentas que hacían eran sobre los varones. Entonces, imagínate, 5,000 varones más las mujeres, ya son 10,000, más algunos hijos que han llevado, por lo menos estamos hablando de 20,000 personas. Imagínate dar un banquete para 20,000 personas y sin que te paguen boleto de admisión. Pues no suena como algo muy agradable, ¿verdad? Que a ti te pongan esa presión. Y Jesús se fue lo que les dijo, ustedes denles de comer. Ah, caray, Señor, o sea, ¿qué quieres de mí? O sea, me estás pidiendo algo más allá de mis posibilidades. Me estás pidiendo que yo no puedo hacer, ni tengo los recursos. Pues sí, yo sé que estás conmigo, pero pues eso suena como algo loco. Yo no quiero ser parte de esto. Hay mucha gente que se alejan, precisamente cuando apenas se les presiona un poquito para ver un milagro. Es una presión para ver un milagro. Apenas se les presiona por poquito y salen corriendo. Sí, y aquí yo veo que los discípulos no huyeron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues pusieron a preguntar quién llevaba comida. Oye, ¿quién trae comida? ¿Quién trae comida? Y muchos teólogos piensan que era el lonche de una familia, tal vez el lonche que llevaban para los niños. Nada más 5 panes y 2 peces. Pues eso no suena como una comida suficiente. Y todavía se lo llevan a Jesús. Pues, Señor, eso es lo que hay. Señor, eso es lo que yo tengo. Sí, yo sé que se ocupa mucho más que esto, o sea, es ridículo. Pero eso es lo que yo tengo. ¿Y sabes qué? Lo importante es que tú llegues a Jesús con lo que tú tienes. Que estés dispuesto a dejarlo en las manos de Jesús y dejar que Jesús haga un milagro. Porque todos los retos que tú te presentas en tu vida en realidad son oportunidades para ver el poder de Dios. Ellos no tenían el recurso para alimentar estas multitudes, pero le llevaron a Jesús lo que tenían. Tal vez tú estás pasando por una situación que igual no tienes los recursos para afrontar la situación en la que te encuentras, pero déjaselo a las manos de Jesús y cree que Jesús te va a ayudar y ora con fe y créelo y deja que Dios haga algo espectacular en tu vida. ¿Sabes qué? Estos discípulos acababan de ver un gran milagro, alimentar a una multitud y ¿sabes qué? Les sobraron canastas llenas de panes y de peces. Entonces, imagínate tomar un tour aquí en el mar de Galilea, tomarte un tour y llevar varias canastas de comida. Sí, aunque eran pescadores, pues no estaban preocupados por pescar, ya llevaban sus peces ya preparaditos, en las brasas, zarandeado. Dice, hermano, no le sigue porque me está dando hambre. Y todavía acompañarlo con un pancito, ¿verdad? Suena como algo muy reconfortante. O sea, después de todo un día pesado de ministerio y de toda la presión de alimentar estas multitudes, luego que te digan, súbete al tour aquí del barco y con comida, con buffet, all inclusive, todo incluido,
pues suena como bien, ¿no? O sea, Señor, gracias por este descanso, ya me lo merezco. ¿Sabes qué? Jesús sabía que ellos necesitaban ese tiempo a solas, después de haber estado manifestando las multitudes. Sabía que era en el mejor interés de ellos alejarse de todo por un momento. Y en ocasiones nos encontramos que nos resistimos a la voluntad de Dios porque simplemente no la entendemos. No entendemos nuestra vida y la dirección que está tomando. Y entonces nos resistimos. Mira, esto me recuerda de un oficial de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. Es una historia en el cual él siempre había soñado, era un oficial, pero siempre había soñado con ser el comandante de una nave de guerra. Y finalmente llegó un momento en que se cumplió su sueño y se le dio encargado, lo pusieron de capitán de la nave de guerra más moderna, la recién salidita de la armería. Era encargado de la nave más moderna de batalla y le dieron una gran tarea. Pero ¿sabes qué? Un día, mientras ellos estaban navegando en este barco de guerra, llegó una gran tormenta y las olas los azotaban y pues el capitán dijo, pues está muy feo el día, pero voy a estar aquí frente a la nave. Entonces estaban buscando un puerto y de repente vieron que una luz rápidamente se les acercaba a su barco de guerra. Entonces lo que hizo el capitán es que se comunicaban, acostumbraban mucho a comunicarse con luces, tenían unas lámparas que usaban mensajes con clave Morse. Entonces dijo el capitán, a ver, mándenle un mensaje a ese barco, usando la clave Morse con las luces, porque está muy oscuro, pero la luz se va a ver muy bien. Díganle a ese barco que altere su curso 10 grados al sur, si no va a chocar contra nosotros. Entonces le mandan el mensaje, cambia tu ruta 10 grados al sur. ¿Y sabes qué? Le contesta la otra luz que veían que se las acercaba rápidamente y les dice, tú altera tu curso 10 grados al norte. Entonces, el capitán como que se queda sacado de onda y dice, ¿cómo que me están dando órdenes que yo altere mi curso? Si eres el que está acercando hacia mí. Y le vuelve a mandar, díselo otra vez, creo que no entendió, díselo otra vez, que altere su grado 10 grados al sur. Entonces le contestan otra vez con lo mismo. Es más, dice, dile que soy el capitán. Dile, altera 10 grados al sur, soy el capitán. Entonces le contesta la otra luz y le dice, tú altera tu curso 10 grados al norte. Yo soy el marinero tercera clase Jones. Entonces se enoja el capitán y él agarra la luz y le dice, quítate, le dice al marinero que está ahí. Y le dice, altera tu curso, porque soy una nave de guerra. Y le contesta la otra luz y le dice, tú altera tu curso, yo soy el faro y vas a chocar contra él. ¿Cuántas veces no nos sentimos igual nosotros? Queremos que todos cambien las direcciones de sus vidas cuando tal vez seamos nosotros los que tengamos que alterar el curso para no chocar. Mira, si vemos en Proverbios 3, del 5 al 6, dice, fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Dice que no confíes en tu propia prudencia y que te apoyes en Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Pregúntale a Dios. ¿Tienes situaciones difíciles? Pregúntale a Dios. ¿Tienes momentos complicados? Pasa tiempo con Dios. ¿No sabes qué hacer? Lee la Biblia. Lee los salmos, lee proverbios. ¿Te falta sabiduría? Lee proverbios. Mira, Dios, Él está viendo todas las cosas. Él sabe qué es lo que necesitas. En Mateo 14:23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y luego, si vemos aquí esto comparado con otra narrativa del mismo momento, pero ahora en Marcos 6, del 46 al 48, dice, y después que los hubo despedido, fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles.
Si te acuerdas, él les había dicho que los iba a ver del otro lado. A nadie se le ocurrió pensar, ¿y cómo va a pasar si nosotros no estamos llevando el bote? A nadie se le ocurrió preguntar. Pero ¿ya viste cuál era el plan de Jesús? Él pensaba caminar, pero no rodeando el mar, pensaba cruzarlo caminando. Y no solamente pensaba que cruzarlo caminando, pensaba cruzarlo caminando en medio de una gran tormenta. Como que eso no suena muy lógico, ¿verdad? Señor, no creí que tú pudieras hacer eso. No creí que tú tuvieras la capacidad de caminar sobre el agua en medio de la tormenta, o simplemente no creí que fue algo que fueras a hacer, porque no suena prudente. Sabes que a veces Dios hace cosas que nosotros como seres humanos nos parecen sin sentido. Y por eso hay que aprender a confiar. Acuérdate que Él es el creador del cielo y de la tierra, y Él no se va a preocupar por una tormenta. Él no se va a preocupar por tus problemas financieros, porque para Él son fáciles de resolver. Él no se va a preocupar por tus problemas de salud, porque para él son fáciles de resolver. Ay, hermano, ¿y por qué no lo resuelve? Hay un tiempo para todo, hermanos. Aprende a obedecer primero. Si analizamos esto, ¿qué fue lo que pasó? Él los manda por su propia cuenta y luego él encuentra un lugar donde, arriba de las montañas, donde se ve el mar de Galilea y él está orando, está pasando tiempo con Dios, ¿sí? Porque eso dice que subió al monte. ¿Sabes a qué subió? A orar y a orar solo. Y dice, cuando llegó la noche, él estaba ahí solo. Este, y luego después de eso, parece que había suficiente luz de luna esa noche para poder ver el barco. Él podía, desde donde él estaba, él podía ver el bote. Sí, porque ahí nos está diciendo que él los vio remar con gran fatiga, fíjate, ya se había acabado el tour, no lograron llegar, estaban en medio, dice que estaban en medio del mar. La verdad es que me extraña que marineros tan experimentados no lo hayan podido cruzar, tal vez ya era tarde. Tal vez perdieron el rumbo, tal vez tú te sientes que ya perdiste el rumbo también. Estaban a la mitad, ni se podían regresar, ni podían llegar al otro lado. Y luego todavía llegó una tormenta. Y todavía estaban remando en contra del viento, o sea, no les estaba ayudando el viento. Imagínate estar en ese lugar, en una barca chica, con el viento en contra, con lluvia, con marea alta, con olas, en un bote de remo, y tú a la mitad y el viento, o sea, todo está en contra tuya. Imagínate estar en medio de esa situación. Y luego a la distancia ahí está Jesús, ¿verdad? Y te está viendo. Y está viendo cómo batallas contra la tempestad, contra la enfermedad, contra la deuda, contra el vecino, contra tu esposa, contra el esposo. Y él pareciera que está tranquilo, ¿verdad? Allá en calma, en tierra y observándote a la distancia. Entonces Jesús decide que es momento. Pero ¿sabes qué estaba haciendo Jesús? Yo estoy convencido, dice que estaba orando, pero yo estoy convencido que estaba orando por ellos. No es que no le interesaran, no es que tuviera poco cuidado de ellos. Yo pienso que él estaba intercediendo por ellos, estaba clamando por ellos. Así como él está clamando por ti en estos momentos, por tu enfermedad, por tu angustia, por tu familia, por tu situación. Él no está, él no está sin ser conmovido por la situación que tú estás pasando. Él estaba orando por sus discípulos, así como Él ora por ti también, y tiene fe en ti, tiene confianza en ti, y tiene tanta confianza en ti que hasta deja que te equivoques. Él no va y te detiene. Me llama la atención un pasaje de Isaías 65:24 que dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Y eso es lo que veo que está pasando aquí con Jesús y con los discípulos. Él está a la distancia, pero él ya los oyó. Y antes de que clamen, él respondió. Y cuando estaban hablando, Jesús ya los había oído. ¿Cuál es el primer punto que quiero dejar claro con esta enseñanza? Que Dios tiene un plan para mí y su plan es bueno. ¿Cuál es el punto? El segundo punto, que Dios ve todo por lo que estoy pasando.
Algunas personas cuando oran le empiezan a describir a Dios sus problemas como si Dios no supiera lo que estás pasando. Déjame decirte que Dios sabe exactamente lo que estás pasando y lo que estás sintiendo. Punto número 3, la ayuda va en camino. Aquí en Mateo 14, 26 al 27 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡oh, un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y yo me pregunto, ¿a qué se refiere con voces de miedo? ¿Cómo son las voces de miedo? O sea, imagínate la gritera. Es, así como cuando estás en el cine y se va la luz. ¿Sí has visto? Que todo se apaga y cómo empiezan a gritar la gente. O sea, y como si estuvieran en peligro, ¿no? Pero imagínate estos marineros ya estaban cansados de estar remando, veían las olas, el viento estaba en contra de ellos, pero no estaban gritando por eso. Gritaron cuando vieron que venía Jesús, vieron a alguien caminar sobre el agua. Ahí sí gritaron, dieron sus voces de miedo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué Dios se tarda a veces? Y déjame decirte que si Él se tarda en contestarte es porque tiene una buena razón. ¿Te acuerdas la historia de Lázaro en Juan capítulo 11? Jesús esperó todavía 2 días más después de que escuchó de la muerte de Lázaro. ¿Por qué se esperó Jesús? Son cosas que a veces no entendemos. Señor, ¿por qué no actúas ya? Señor, ¿por qué no haces un milagro ya? ¿Por qué no, Señor, no controlas a este hijo? Señor, ¿por qué no controlas a mi esposo? Ya que le baje 2 rayitas. Señor, ¿por qué te tardas? Mira, en ocasiones Dios se tarda para que sea dada la gloria a Dios. Pero no es la única razón. También se tarda a veces porque quiere revelar su carácter a nosotros. Si tú te acuerdas cuando José estaba en prisión, esto hablamos hace unas semanas. ¿Sabes por qué fue a prisión? No porque él le hubiera hecho algo malo, sino porque Dios quería construir en él carácter. Un carácter que no se iba a doblegar. Él no pasó el tiempo en prisión en vano. Cuando salió a ser el segundo hombre más poderoso de la nación más grande de la tierra en ese tiempo. ¿Y tú crees que no le ofrecían sobornos? ¿Tú crees que no llegaban ahí ofreciéndole cosas, sobornos o amenazas? O sea, él aguantó y pudo llevar a cabo todo el trabajo precisamente por el carácter que Dios había formado en él en esos años en prisión. ¿Tú crees que quería regresar a la cárcel? Claro que no. Entonces, Dios tenía un propósito, estaba formando un carácter en él, aunque a veces no lo entendamos. Dios quiere formar un carácter en ti. El segundo punto, dijimos que Dios ve todo por lo que estás pasando. Desde el monte donde estaba Jesús, él podía ver claramente a sus discípulos extraviados en el barco y cansados. Y no es que no le importara porque estaba orando por ellos. El tercer punto es que la ayuda de Dios llega siempre a tiempo, nunca llega tarde. No sé si tú has escuchado el dicho, del dinero nunca llega tarde. No, no, ese está mal dicho. Es Dios nunca llega tarde. Entonces llega la ayuda. ¿Y qué es lo que hacen cuando llega la ayuda de Dios? Se ponen a gritar espantados. Ellos querían que se fuera. Es un fantasma, vete, vete. A veces pareciera que le decimos a Dios vete cuando Él finalmente llega a nuestro rescate. Estoy bien aquí en el mar, cansado, remando contra el viento, ¿sí? Y todavía cuando le dices soy yo, todavía no le creen. Y Pedro, pues si en verdad eres tú, pues pide que yo pueda bajar y camine sobre el agua también, o sea, atrevido, Pedro, ¿no? Tal vez tú no te animarías, ¿eh? O sea, si tú estuvieras, o sea, seamos sinceros, somos muy, muy rudos, estrictos juzgando a Pedro cuando vemos que se hundió. Ay, ese Pedro se hundió. Ya te viera a ti en medio de este mar embravecido, con tormenta, con olas golpeando y todo decir, me voy a bajar del bote y voy a ir hacia ti. Ah, no. La verdad es que fue muy valiente en querer caminar sobre el agua y caminó. Sí llegó un momento en que se llegó a hundir, pero no se te olvide que caminó y tuvo el valor de iniciar. Y sabes que eso nos demuestra que todos necesitamos más de Dios y todos necesitamos que Jesús nos ayude. Número 4, el propósito
de Dios siempre es para nuestro crecimiento. En el versículo 28 y 29 dice, entonces le respondió Pedro, Señor, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, Dios no siempre te da pruebas con respuestas en medio de una prueba. Él nos da su paz. Acuérdate que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que atrévete a caminar con paz en medio de las tormentas que chocan contra ti en la vida. Yo sé que es más fácil quedarnos en el bote como los demás y juzgar a Pedro, pero los demás se quedaron en el bote, ni siquiera lo intentaron. ¿Cuántos de nosotros nos estamos agarrando del pasado? Hay gente que no puede ser feliz hoy por las cosas que le pasaron hace 10 años o el año pasado. O sigues culpando a tu marido por cosas que pasaron hace 20, 30, 40 años y no perdonas. Entonces no estás avanzando. Te vas a quedar siempre en la tormenta. No te quedes ahí en la tormenta. Atrévete a, como Pedro, a dar un pasito afuera del bote. Atrévete a caminar. Atrévete a creer que Dios tiene cosas sobrenaturales para ti. Atrévete a creer que puedes caminar con Jesús. Y número 5, la palabra de Dios nunca falla. Su palabra es infalible. En Mateo 14:34 dice, terminó la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Entonces al final llegaron a donde Jesús les dijo que tenían que llegar, a la tierra de Genezaret. Si tú escuchas a la voz de Dios, tenemos la confianza que podemos escuchar directamente. No necesitamos un intermediario. Dios es confiable. Él te va a decir lo que es mejor para ti, pero ¿sabes qué? Lleva tiempo estar escuchando la palabra de Dios y está abierto al cambio. Mira, andar con Jesús era una aventura. Así como podían alimentar a multitudes sin tener casi nada, al momento siguiente pueden encontrarse en medio de la tormenta y solos. O confrontados por fariseos, por los principales de la sinagoga. O sea, la verdad es que caminar con Jesús es una aventura, pero recuerda que Él siempre va a estar contigo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Acuérdate que Dios tiene cosas buenas para ti y está dispuesto a seguir obrando en tu vida. Pero atrévete a creer en sus planes y en sus propósitos. Atrévete a caminar con Él. Atrévete a ver los milagros. No seas de aquellos que se la pasan quejándose nada más. Ay, Señor, quieres que alimente a multitudes y no tengo nada. Ay, Señor, me pediste que viniera al mar. Esto de meterme a la lancha fue idea tuya. A mí no se me ocurrió. Tú me dijiste que me subiera a la lancha y tú sabías que iba a venir la tormenta y aún así me lo pediste. ¿Sabes qué? Deja de estarte quejando. Jesús oró por ellos y hasta fue caminando por ellos en medio del lago. Así que atrévete a confiar que Dios tiene planes y sus planes son perfectos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, yo me arrepiento, Señor, si he estado criticando, si he tenido falta de fe, Señor, si no he creído en tus planes, en tus propósitos, si no he querido obedecer, Señor, porque no entiendo lo que tú me dices, te pido que me perdones, Señor. Yo quiero caminar en tu verdad. Yo quiero caminar, Señor, en tus planes, en tus propósitos. Yo quiero ver tu gloria en mi vida, Señor. Yo quiero ver tus maravillas. Enséñame, Señor, a obedecerte en esta semana y a ver, Señor, cómo contigo llego al siguiente nivel, Señor. Gracias por proveer en nuestra casa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Hermano, hermana, comparte este mensaje. Nos vemos la próxima semana.